Hola a todos, el Señor les bendiga y les guarde. Con ustedes su servidora Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia, y hoy les traigo un mensaje que se llama Manteniendo el Equilibrio. Manteniendo el Equilibrio. Si estuviste en mi clase en vivo la semana pasada, yo les conté una anécdota de la cual el Señor me siguió recordando toda la semana y por lo cual decidí irme a las Escrituras y seguir ondeando en lo que el Señor trataba de mostrarme. Yo les compartía, ¿verdad? Mis grupos que estaba en vivo en la clase de la semana pasada, que había ido con mi esposo en una moto de agua al lago. Y yo no me montaba en una moto de agua desde que tenía los 17 años. Rápidamente nos dimos cuenta que eso requería que estuviéramos bien balanceados, porque navegar sobre una superficie que no es balanceada como lo es un lago, y montar a dos personas sobre esta moto de agua, ¿verdad? Teníamos que movernos al ritmo, porque si la ola venía de un lado y él se movía para la derecha, yo me tenía que mover para la izquierda para lograr el equilibrio. De lo contrario, ¿verdad? Nos caíamos. De hecho, aprendimos la técnica después de caernos, ¿verdad? Y de voltearnos. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de buscar ese equilibrio correcto. Ahora, yo les compartí esa anécdota la semana pasada muy brevemente, pero el Señor me la trajo a memoria otra vez. Y el Señor comenzó a hablarme porque la vida de nosotros es tal cual como ese lago sin balance. La vida se mueve como se mueve el lago, como se mueven las olas. Vienen las olas que están producidas por el viento, por las condiciones climáticas, ¿verdad? Como también viene la ola producida por otras embarcaciones, por otras personas que también están navegando junto contigo, ¿verdad? En ese lago de la vida. Y también vienen las olas simplemente por la corriente natural de las aguas. Entonces, así como este lago es la vida, hay problemas que llegan a tu vida causadas por otras personas. A veces es simplemente porque la vida es así, la vida es un lleva y trae de problemas, de situaciones y también de la corriente que se va moviendo. Hay cosas que simplemente no puedes controlar. Entonces, si la vida tiene ese movimiento, ¿cómo hago yo para mantenerme en equilibrio? Ahora, voy a traer esto al plano espiritual. Quiero que ahora apliques este ejemplo que te he dado, ¿verdad? Donde el lago es la vida y tú montado en esa moto de agua es tú tratando de navegar por lo que la vida te está arrojando. Ahora, como hemos estudiado antes, ¿verdad? Nosotros somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo. Desde que aceptamos a Cristo, nosotros estamos formados de esta forma. Ahora, si nosotros vemos en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo nos dice, saludos finales de Pablo, dice, ahora que el Dios de paz los haga santo en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan, dice, sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí vemos que Pablo, ¿verdad?, nos está diciendo que somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo hemos estudiado antes, pero quiero esta vez mostrarte qué pasa con el alma. Ahora, el alma tiene tres elementos de los que tenemos que hablar hoy. El primer elemento es la mente, los pensamientos. El segundo elemento del alma son las emociones. Y la tercera es la voluntad. De modo que cuando nosotros estamos hablando del alma, ¿verdad? Estamos hablando de estos tres elementos que están en nosotros. Ahora, yo te puedo decir que mi voluntad quería bajarse de la moto de agua. Mi mente me decía, te vas a caer. Y mis emociones decían, sigue adelante que esto está divertido. Entonces, tú te puedes imaginar que yo tenía en ese momento tres conflictos en mi alma. Tenía mi voluntad, que era basado en mis experiencias, basado en lo que ya te ha pasado, ¿verdad?
Tengo los pensamientos, que sabemos que en ese pensamiento están tus pensamientos, como están los pensamientos de Dios, y también están los pensamientos que viene, ¿verdad?, del enemigo, hablando, susurrándote, metiéndote miedo. De igual manera, las emociones. Hay emociones que son tóxicas, hay emociones que matan, como dicen por allí. Entonces, aunque esto pareciera, ¿verdad?, ser cómico, porque tú dices, bueno, aquí tengo un conflicto entre voluntad, mente y mis emociones, pero quiero mostrarte esto. ¿Por qué? Porque, mis amados, cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos viviendo esta vida, ¿verdad?, que la comparo con este lago de aguas que se mueven, vas a tener que afrontar estas mismas cosas. ¿Qué está diciendo tu mente? ¿Qué está diciendo tus emociones? ¿Qué está diciendo tu voluntad? Y esas tres los tienes que someter a la obediencia de Cristo para que podamos estar propiamente alineados. Entonces, te puedes imaginar, ¿verdad?, que la voluntad, la mente y las emociones, todos tienen una voz. Todas ellas van a hablar. Y ahora, si le añades el espíritu, que es el que te guía a la voluntad del Padre, y la carne, que por sí habla de por demás. ¿Tú sabías que la carne habla de por demás? Es tan así que mi carne el día siguiente me gritaba y me decía, me duele todo. ¿Por qué? Porque mi experiencia, que yo tenía a los 17 años de montarme en una moto de agua, yo tenía una experiencia en mi pensamiento que me decía, esto es divertido. Pero el cuerpo el día siguiente me decía, es que estás loca, ya tú no estás para esto. Me dolía hasta la uñita del dedo del pie, ¿ok? A esto me refiero cuando tú estás en una situación y tú tienes todas estas cosas que yo quiero llamar estos sentimientos encontrados. Estos sentimientos encontrados que de hecho el apóstol Pablo nos los mostró muchas veces en la palabra, y vamos a caminar juntos a través de la Escritura para mostrarte, porque, mis amados, aunque todo esto suena chistoso, cuando no tenemos el equilibrio adecuado en nuestras vidas, haciendo que el espíritu hable por encima del alma, que ya sabes, el alma es la voluntad, los pensamientos y las emociones, y que hable por encima del cuerpo, que es lo que se duele, esta caparazón exterior, que es lo que entierras cuando nos morimos. Entonces allí es donde entra el caos. Si tú te pones a pensar en todas las experiencias vividas, los días donde tú dices, no sé qué me pasó, pero me salí de mis casillas, lo más probable es que la voz del espíritu estaba bien apagadita y tenías el alma, a millón. ¿Por qué? Porque los pensamientos, las emociones y tu voluntad estaban todas gritándote a la misma vez y sobrepasaron lo que el espíritu te estaba hablando. Ahora, vamos a ir a la escritura por esto. Acuérdate que el alma es tuya, pero el espíritu es de Dios. Por eso es que siempre hay una pelea entre la carne y el espíritu, entre el alma y el espíritu. Va a haber esa pelea, porque tú tienes que someter el alma, ¿verdad?, a Dios completamente. Ahora, ¿cómo equilibramos nuestra alma? Bueno, vamos a empezar hablando de la mente. Vamos a ir a Romanos 12:3, nos dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Hay una traducción que dice, no piensen de sí mismos más de lo que son, ¿ok? Y Pablo nos dice que debemos evaluarnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mis amados, es, ¿cómo está mi alma? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están mis emociones y dónde está mi voluntad? En el momento que tú sientas que entra el caos a tu vida, tú debes hacer un alto y pensar, ¿estoy tomando esta decisión en el espíritu? ¿O la estoy tomando en mis emociones? ¿O lo estoy tomando en mis pensamientos que me bombardean? ¿O estoy esto porque a mí me da la gana y lo estoy haciendo de esta manera? Entonces Pablo nos exhorta y nos dice, evalúense y se van a medir. ¿Pero cómo se van a medir? Según la medida de fe que Dios les haya dado.
No se midan según el amigo, el TikTok, lo que leyeron, el psicólogo. No, se van a medir con Cristo. Así es que vamos a saber si lo que estamos pensando está alineado a la palabra de Dios. Entonces, evalúate a la medida de la fe que Dios te haya dado. Segundo versículo, Filipenses 4:8, dice así: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. En otras traducciones dicen, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Uy, vamos a pensar un segundo. ¿Cómo han estado tus pensamientos en el día de hoy? ¿Has estado pensando cosas excelentes? ¿Has estado pensando en cosas dignas de alabanza a Dios? Señor, gracias porque tú has sido bueno conmigo. ¿O tus pensamientos han estado, Dios mío, no sé cómo voy a pagar la luz, el teléfono, el agua, Padre, todo me sale mal, me siento horrible, todo se me... ¿Ves la diferencia? Es el de llevar los pensamientos a lo que la palabra de Dios dice, porque todos esos pensamientos van a venir, te van a bombardear. Porque cuando los problemas vienen, no vienen calladitos, no, los problemas vienen con la voz más grande que puedan tener. ¿Y vienen para qué? Para desviarte, para que no creas en Dios, para preocuparte, para afanarte. Pero Dios te ha dado las herramientas de cómo vencer todo esto que viene en tu contra. Y lo primero que dice es, mira, controla, tienes que concentrarte. Cuando tú le dices a tus hijos, mira, mijo, concéntrate. ¿Qué es lo que le está diciendo? Préstame atención, no pienses en nada más, concéntrate en esto. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Tienes que concentrarte en todo lo que es puro, todo lo que es bello. Si tus pensamientos están opacos, tus pensamientos parecen una nube negra, mira, te digo, concéntrate. Estás pensando mal. Según Pablo nos dice, ahí no es donde vas a meter tu mente. Trae todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Comienza a pensar en todo lo bello. Y quizás tú me digas, oye, pero es que no hay nada bello que me ha pasado. Te voy a decir, busca más. Busca razones por qué darle gracias a Dios. Y la perspectiva va a comenzar a cambiar. Acuérdate que el enemigo ataca por un pensamiento. Del pensamiento te lanza una sugerencia para que lo hagas una acción. Entonces ya el pensamiento que te comenzaba a angustiar, ahora lo comienzas a hablar con tu boca y lo llevaste a una acción y lo trajiste a vida. Entonces, por eso es importante controlar los pensamientos. Segundo paso, las emociones. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú estás tomando una decisión, cuando te viene un problema, te dice, no seas egoísta. Te dice, mira las emociones. Las emociones a veces te llevan a querer impresionar a la gente. A veces te metes en compromisos porque quieres impresionar al hombre, para que vean lo que yo hago. Y hermanos, esto aquí nos está diciendo Pablo, no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie. A tú a quien le rindes cuenta es a Dios. Aparte, si la decisión que tú estás tomando está perjudicando a otro, detente, porque dice que tú debes considerar a los demás. Entonces, ¿dónde están mis emociones? ¿Estoy haciendo las cosas o estoy tratando de solucionar las cosas a mi manera sin considerar a los demás? Ahí tenemos que, ¿verdad?, chequear cómo están esas emociones. El segundo versículo lo conseguimos en Salmos 37:8 y dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Mis amados, cuando vienen problemas en nuestras vidas, se nos van los estribos. Si no tenemos cuidado, si no controlamos esa mente, si no controlamos las emociones, vamos a enojarnos, vamos a hablar lo que no debemos, vamos a decir cosas que después nos vamos a arrepentir de ellas. Cónchale Dios, ¿por qué si yo te sirvo, tú permites que esto y esto y esto? Y comenzamos a renegar. Entonces, ¿qué te dice el salmista? Te dice, ya, deja eso, déjalo, deja al lado esa ira, porque eso no te va a llevar a ningún lado, te va a causar daño, te vas a hundir aún más.
trayendo esas cosas, profetizando eso sobre ti. Entonces es mejor que veamos dónde están esas emociones, calmemos las emociones. La mejor manera de calmar las emociones es en la presencia de Dios, llorar en su presencia, meterte en la presencia de Dios y hablar con Dios. Pero sé cuidadoso en dónde están esas emociones, porque una persona con una emoción tóxica hace cosas, mis amados, que tú dices, ¿cómo una persona puede llegar a hacer tales cosas? Porque se dejan llevar por un momento de ira, se dejan llevar por una raíz de amargura, no dejan que el amor sea el que fluye, no hay perdón y entonces se toman decisiones a la ligera. Ahora, lo próximo es que debes hacer las cosas bien hechas. En Efesios 2:10 nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué nos dice aquí otra vez el apóstol Pablo? Que dice, Dios te hizo como una obra maestra y Él preparó ya las obras que tú vas a llevar a cabo. Pero mis amados, si tú te dejas llevar por las emociones, por tu propia voluntad, por lo que hay en tu mente, puede que las obras que Dios preparó para ti no las estés llevando a cabo y estés haciendo todo lo contrario porque no estás sometido a esa voluntad de Dios. Y Dios es lo que quiere, que nosotros caminamos en lo que Él ya creó para nosotros. Es como, la mejor manera que te lo puedo explicar es como tus hijos, ¿verdad? Tú tienes el mejor deseo de que tus hijos prosperen, de bendecir a tus hijos, los has criado, les has enseñado el camino, pero tus hijos llegan un momento que ellos deciden hacer la vida como ellos quieren. Y aquello que tú les dijiste que hicieran, no lo hicieron. En ese momento, como padre, ¿qué tú haces? Como padre, tú los dejas ir. Tú dejas que ellos cometan sus propios errores. Llegará el momento que ellos se darán cuenta y dirán, lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me dijo, estaba correcto y yo me equivoqué. De la misma manera es Dios. Dios te permite, Él nos dio una voluntad. Por eso es que esa voluntad hay que dejarla en las manos de Dios, porque Él nos dio la voluntad de decidir. Y Dios te va a dejar a ti. ¿Tú quieres ir en tu camino? Ve, está bien, hazlo. Pero eso no fue el camino que yo tracé para ti. Yo tracé otro camino para ti para que tú lo caminaras. Y Dios lo que quiere es que tú camines ese camino. ¿Y cómo lo podemos caminar? Pues el guía, que es el Espíritu Santo, nos dice cómo caminarlo. Pero si Él te da un guía y tú no lo escuchas, ¿cómo vas a llegar a ese camino? ¿Me entiendes? Entonces es un efecto dominó. Este espíritu, alma y cuerpo deben estar todos sometidos, ¿verdad? A ese espíritu. Nosotros queremos vivir en el espíritu. Dios quiere que tú vivas en el espíritu, no en la carne y no en el alma, sino que dejes que el espíritu se enseñoree en todo tu ser. Amén. Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eso no requiere mayor explicación, ¿verdad? ¿Cómo deben estar nuestras emociones? Oye, tener la actitud que tuvo Cristo. Cristo, hasta en el momento de su muerte, mira, estuvo callado. Pudo haber dicho mucho y no dijo. Dijo 7 palabras, palabras que fueron clave. Pero en momentos de crisis, ¿dónde estaba Cristo? Orando. ¿Dónde estaba Cristo? Hablando con el Padre, ayunando. Allí estaba Cristo. Él no dio riendas sueltas a sus emociones. Amén. Veamos, la última que vamos a cubrir, la voluntad, que es el tercer componente del alma, ¿verdad? Romanos 7:15 nos dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y este era el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando de la lucha que él tenía entre el espíritu y la carne. Y él dice, es que no me puedo entender. Y hermano, a mí me ha pasado y te aseguro que a ti también, que tú dices, ¿por qué es que yo quiero hacer y sé hacer lo correcto y no lo hago? ¿Por qué es eso? Porque cediste a la voluntad de la carne y no a la voluntad de Dios. Entonces caemos, pecamos, desobedecemos. En el versículo 19 del mismo capítulo, Romanos 7:19, dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Verdad? Pablo tenía un dilema, el mismo dilema que tú y yo tenemos.
sabiendo hacer lo bueno, Dios, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Porque hay que someter esa voluntad, y someter la voluntad va a doler. La carne se va a doler, la carne te va a gritar, te va a decir, mira que tú eres la única que está haciendo eso, tú no ves todo el mundo a tu alrededor. Ay, todo el mundo a tu alrededor no hace eso. Yo recuerdo cuando Dios comenzó en el trabajo, nos daban a todos 1 hora de almuerzo. Pero si nosotros queríamos mantenernos en esa hora, significaba que yo me tenía que traer el almuerzo de la casa, porque era imposible yo poder llegar a un restaurante, ordenar comida y regresar en 1 hora. ¿Qué pasó? Que todo el mundo en el trabajo iba a los restaurantes, comían y regresaban. Y yo comencé a ver que todo el mundo lo estaba haciendo y sabía, si yo lo estaba haciendo, yo también. Y me jaló las orejas el Espíritu Santo. Y me dijo, hija mía, si el trabajo te da 1 hora, ¿por qué tú estás tomando 1 hora y media? Esa media hora, eso es robo. A menos que tú le estés pidiendo permiso a tu manager para ir, eso es robo. Y el Señor me comenzó a limar a ser obediente en esa área. Y mis amados, ¿me gustaba? No. Yo era la única que a la hora regresaba y estaba sentada ahí en el cubículo. Todo el mundo llegaba media hora, 2 horas más tarde. ¿Y tú no crees que mis emociones y todo me decían, mira, pero tú sí eres tonta? Si ni siquiera está tu jefe para verte, tu jefe también se fue. Pero yo tenía a mi jefe, a mi Padre Celestial que me estaba viendo. ¿Y sabes qué? Ahí me fue llevando Dios a esos niveles de obediencia. De que ahora, hoy por hoy, ya después de tantos años, yo puedo escuchar una voz de Dios y decir, ya yo sé lo que tengo que hacer. Ya no estoy peleando como peleaba antes. ¿Por qué? Porque he sido lijada, he sido procesada. He dejado que esas emociones, mira, y caí 21,000 veces. 21,000 veces fui rebelde. Y dije, ay, yo me voy con todo el mundo, me invitaron. Y buscaba excusas. Yo decía, bueno, pero el jefe me invitó. Y yo dentro de mí sabía que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque ya Dios me lo había revelado. Acuérdense, mis amados, no hacemos las cosas para que el mundo te vea. Nosotros le respondemos al que está allá arriba. Y si le respondes al que está allá arriba, todo lo demás va a estar en orden. Entonces, por eso hay que buscar el equilibrio. Seguimos. Proverbios 26:11. Dice así. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. ¿Qué quiere decir esto? Mis amados, van a haber personas, o incluso a veces nosotros mismos, que el Señor nos dice cómo hacer las cosas y volvemos otra vez atrás, así como el perro vuelve a su vómito. Hay personas que de repente tú les estás diciendo qué hacer y van y hacen lo contrario de lo que tú les dijiste que hicieran, ¿verdad? Están viniendo a ti por consejo, por consejería. Tú les dices, haz esto, esto y esto, y de repente los ves, hicieron todo lo contrario. Eso es lo que la palabra aquí dice. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Es necedad, mis amados. Es rebeldía cuando no hacemos lo que debemos. Ok, Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es la solución aquí, mis amados? Te lo dice este versículo. Aunque tu carne te pelea, aunque tu voluntad, tus pensamientos, tus emociones, todos te llevan a querer pecar, tenemos la esperanza del Espíritu Santo que está en nosotros y dice, toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más que lo que tú y yo podemos solo. Dice que por su poder va a actuar en nosotros. Por eso te digo, mis amados, que cuando tú sometes todo a la voluntad de Dios, ese poder se va a comenzar a manifestar en ti. Es por esto que dejas de pecar, que dejas de actuar en desobediencia, que comienzas a amar a Dios en todo. Por eso Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, cumple lo que te digo. A medida que tú hagas eso, el poder de Dios se sigue manifestando en ti. Y ahora sí se te puede hacer más fácil, donde ya, mira, no tienes que agarrarte 1 hora y media del almuerzo, estás completamente bien con tu hora porque sabes que estás bien frente a Dios y no te importa ni siquiera de que quién te vio, quién no te vio, simplemente lo haces por amor a Él. ¿Me entiendes? Ok, seguimos. Y ya estoy a punto de terminar. Romanos 8:8 nos dice así. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Amados,
Si tú decides vivir bajo el dominio de esa naturaleza pecaminosa y no someterte a Dios, no vas a poder agradarle. Porque lo que agrada a Dios es cuando tú traes obediencia. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en obediencia, el Señor puede bendecirte. El Señor puede cumplir todas sus promesas en tu vida. Y eso le trae deleite a Dios. Es como cuando a tu hijo tú le dices, mi hijo, no hagas esto. Y tú te sientes que te aman cuando no lo hicieron. O cuando le dices, hijo, puedes arreglar tu cuarto. Y tú llegas y el cuarto está acomodadito. Eso a ti te agrada, ¿verdad? Te trae un buen deseo. Te provoca a ti darle un abrazo a tus hijos. Pues de la misma manera, estoy dando un ejemplo sencillo, mis amados, pero es que la palabra de Dios no es complicada. La palabra de Dios es muy fácil de entenderla si la aplicamos al día a día. No tiene que ser tan complicada. Domina esa naturaleza pecaminosa con el poder de Dios. Así vas a agradar a Dios y vas a poder ver ese poder de Dios actuando en ti. Último versículo para cerrar. Lucas 9:23 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué está hablando aquí Jesús? Es de abandonar tu voluntad. Es ese momento donde tú te rindes a Dios y dices, yo voy a dejarlo todo, Señor, a tus pies. Porque eso es lo que Dios requiere de ti y de mí. Es que para poder caminar con Él, tenemos que rendir esta voluntad, estos pensamientos, estas emociones que matan y dejar entonces que el Espíritu sea el que reine, que el Espíritu sea el que tome control de todo en tu vida. Bueno, mis amados, yo espero que esta palabra te ayude a poder controlar esa alma, a poder entregárselo todo a Dios. En el próximo lago de la vida que te montes, que necesitas equilibrar, acuérdate, equilibra la mente, equilibra las emociones, equilibra la voluntad, somételas todas a la voluntad de Cristo y verás cómo el equilibrio, cómo no te vas a caer, cómo no te vas a voltear, cómo ni siquiera te vas a mojar. ¿Por qué? Porque vas a estar equilibrado en la palabra de Dios, en Él que es la roca fuerte. Acuérdate, la parábola que decía que si tú construyes tu casa sobre la roca que es Cristo, vendrán los vientos, vendrán las tormentas y esa casa no se caerá. No vas a perder el equilibrio, mis amados, cuando estás fundado sobre la roca. Así que anímense en este día, pongan estas tres, ¿verdad?, en obediencia. Así que vamos a mantener el equilibrio. Si esta palabra te ha impactado y quieres impactar a otros, es muy fácil. Tienes que suscribirte a mi canal de YouTube. Lo consigues bajo Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Aquí arribita ves el nombre del ministerio. Métete en YouTube, dale a la campanita, suscríbete y también estamos en Facebook y en Instagram. Ahí puedes también conseguirnos, compartir el mensaje con otras personas para que otros también puedan ser bendecidos y aplicar la palabra de Dios de una manera muy sencilla. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones a todos. Los amo en el amor del Señor.